Yo creo que sí están gozosos. Gloria a Dios. Digo, hermano, agradezco a Dios porque nos tiene una vez más reunidos en su casa de oración. Dios bendiga a todos los presentes. De igual manera a todos los que no pudieron venir esta noche. Dios conoce, hermanos, la vida de cada uno. Y cada uno vamos a entregar las cuentas en aquel día. En donde si hay justa razón, pues Dios lo sabrá. Y si no lo hay, de igual manera, hermanos, sea Dios quien bendiga y Él es el que se va a encargar de todas las cosas. Gloria a Dios. Vamos a meditar, hermanos, unos minutos de la palabra de Dios. Así de que trataré de suprimir un poco la enseñanza para no pasarnos mucho con el tiempo, pero la honra y la gloria es para Dios. Sí, amén, aleluya. Y si me paso, me tienen paciencia, hermanos. Sí, amén. Pero tenemos que acostumbrarnos al orden. Gloria a Dios. Póngase de pie el que no lo está y abra su Biblia, hermanos, en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Me disculpa si le hablo un poco pausado, soy un poco mal de la garganta, hermanos, pero con ayuda del Señor todo es posible. Dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que adoramos a ese Dios poderoso, a ese Dios, hermanos, que todo lo puede, y con ayuda de Él nosotros también podemos. Gloria al Señor. Job, les dije 33, capítulo 14, vamos a leer hasta el 18. Gloria a Dios. ¿Lo tienen todos? Gloria al Señor. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por este momento tan especial, Señor, que nos permites compartir la palabra. Te ruego, Señor, que sea usted quien use mis labios y quien abra el corazón, el entendimiento de cada uno. Que su Espíritu Santo se encargue de dar el discernimiento, Señor, de esta palabra. Oh Dios mío, úsame nomás como un portavoz, un instrumento suyo para su honra y gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Dios dice, habla a la iglesia de muchas maneras. Gloria al Señor. Yo no sé cuántas veces Dios le ha hablado a usted. Yo sé que alguna vez y de alguna forma Dios nos ha hablado a todos los que estamos presentes. Porque si Dios nos tiene aquí, hermanos, es porque por su amor, por su misericordia y porque Él ha hallado gracias en nuestras vidas. Gloria al Señor. El tema de la enseñanza es, hermanos, las formas que Dios habla a su iglesia. Es un poquito extensa, pero trataremos de sacarlo, hermanas, con el tiempo. Gloria a Dios. El versículo que acabamos de leer, hermanos, dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. O sea, Dios nos habla a nosotros. En la Biblia, si usted la lee, si no la tiene de adorno en su casa, se va a dar cuenta que cuáles son las formas que Dios habla a la iglesia, al hombre, al ser humano. Que son muchas, hermanos. Yo he tratado de sacar la más importante
para que esta noche las conozcamos y entendamos lo que Dios, hermanos, cómo Dios nos habla y qué es lo que quiere Dios para con nosotros. Gloria al Señor. La primera es, hermanos, una de las formas que Dios habla a su pueblo es por medio de la profecía o de sus profetas. Si usted ve, hermanos, desde el primer profeta del pueblo de Israel hasta el último, era Dios poniendo palabra a ellos para que ellos, hermanos, se las expusieran al pueblo, para que el pueblo fuera entendiendo las reglas, las normas, para que el pueblo fuera entendiendo y haciendo la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero Job dice que el hombre no entiende. Amén. Y ese es el problema. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ese es el problema, amados hermanos, que nosotros a veces, y quizás todos, en nuestras oraciones les decimos: Señor, háblame, Señor, guíame. Y yo sé que Dios de alguna manera ha hablado a nuestra vida, pero el problema es que Dios no ha hablado a la manera que nosotros queremos, o no nos ha dicho lo que queremos escuchar de Dios. Porque somos, hermanos, que le digo que queremos nosotros mandar a Dios. Queremos que Dios haga la voluntad de nosotros, pero no nosotros hacer la voluntad de Dios. Así es, amén. Y cuando a veces, hermanos, le decimos al Señor: háblanos, y no recibimos la voz que queremos escuchar, o lo que nosotros queremos que Dios nos diga, a veces hemos oídos sordos. Gloria a Dios. Ahí es donde a veces cambia la versión. Hermanos, tenemos que aprender a oír la voz de Dios, y no solo oírla, sino obedecerla, si queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos ganar la corona de vida eterna. Si Él es nuestro Padre, tenemos que ser obedientes a lo que Él dice a través de su palabra. Gloria a Dios. Dios dice: habla por medio de sus profetas. También, hermanos, existe el don de profecía, que es lo que hoy se mueve en medio de las iglesias. Porque profetas como los de antes ya no hay. Así es, amén. Gloria a Dios. Pero, hermanos, veamos el libro de Hechos. Hechos capítulo 21, hermanos. Aleluya. Versículo 10. Alguien lo tiene, me ayuda y lo lee, por favor. Así va a ser más fácil. Amén. Gloria a Dios. Permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Gloria a Dios. 10 y 11, hermano. Quien pidiendo habernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregaron en manos de los gentiles. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, este profeta no es muy mencionado en la palabra de Dios. Sí, yo más creo, no estoy seguro, pero quizás es la única vez que se menciona acá. Pero es un profeta de Dios. Así es, amén. Y a lo que quiero llegar es, hermanos, que Dios habla por medio de la profecía, y esta es una profecía con demostración. Así es, amén. Gloria a Dios. Este es un profeta que Dios lo usaba para demostrar, porque dice que agarró el cinto
el cincho como buen salvadoreño, Así es, o la amén. faja, y dice que se ató con ella y dijo, así van a hacer con el dueño. Si usted sigue leyendo, hermanos, esta profecía se cumplió. Así es, amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, una de las formas que Dios nos habla es a través de sus profetas, a través de ese don de profecía. Pero sobre esto, hermano, quiero decir algo muy importante. En medio de las iglesias, la frase, la palabra, Dios me dijo, Dios me habló, Dios dijo, se ha vuelto de moda. Así es, amén. Se usa, hermanos, como cualquier cosa. Y al final va a entender qué peligroso es hacer las cosas sin sabiduría. Esa palabra, hermanos, el 90%, 99% lo usa como para darle realce al dicho o a lo que él va a decir. Así es, amén. Pero que Dios le haya dicho o Dios le haya hablado, no lo creo. Así es, amén. Aleluya. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado sobre eso. Cuando Dios le hable y usted esté seguro que es Dios, háblelo. Amén. Pero si no, mejor pida la confirmación al Espíritu Santo. Así es, amén. Gloria a Dios. Ahí vamos a ver unos puntos. Esto es bien importante. Lástima que el tiempo no nos va a alcanzar, pero si es necesario la repetimos nuevamente. Lo importante es, hermanos, que aprendamos y conozcamos cómo agradamos a Dios y cómo desagradamos a Dios. Porque esto se vive repitiendo en muchas iglesias. Y que Dios me dijo y que Dios me habló. Hermanos, hay mucha diferencia. Lo que dice la Biblia, lo que Dios pone en su corazón, Dios habla de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero cuando usted expresa Dios me dijo, usted está confirmando que tuvo una conversación cara a cara con Dios. Está confirmando que Dios le habló a su oído. Preste mucha atención a lo que le voy a decir ahorita. Oiga bien, número 1, un versículo le voy a decir en 3 veces. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será el salvo. Así es, amén. Dios dice a través de la palabra de Él que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Dios me dijo que el que persevera hasta el fin, este será salvo. 2 hay correctos y hay un incorrecto. Así es, la última incorrecta. Y al parecer suena lo mismo, ¿sí o no? Así es, amén. Al parecer suena lo mismo. Así es, amén. Pero cuando yo estoy diciendo Dios me dijo, es porque me lo dijo a través de quizás de una voz audible, de un sueño, una revelación, una profecía. Aleluya. Gloria a Dios. Así es, amén. Pero obviamente la palabra de Dios, la Biblia, cada vez que usted la abre, es Dios hablando con usted. Así es. Pero es con usted. Entonces, si a mí yo la abrí, yo la leí, Él me habló a mí, pero también usted la abre y Dios le habla a usted por medio de esa palabra, ¿sí o no? Así es, amén. Entonces, lo más correcto, lo más lógico es que la Biblia dice o que Dios dice a través de su palabra. Aleluya. Así es, amén. Porque si yo estoy diciendo, no, Dios me dijo, es un diálogo que tuve yo y Él. Así es, amén. Se denota la diferencia. Y esto se usa mucho dentro de las iglesias. Así es, amén. Y al final ya va a haber un versículo donde Dios rechaza todo eso, amados hermanos. Por eso es importante saber los medios por donde Dios habla y qué es lo que Dios quiere con nosotros. Ya vimos el número 1 a través de la profecía. Alabado sea el Señor. Algo bien importante. Cuando la profecía viene de Dios, se cumple. Se cumple. Así es, amén. Y yo no es que sea incrédulo, yo creo en el Espíritu Santo, creo en la manifestación del Espíritu Santo, creo en el don de la profecía. Pero cuando a mí me hablan
yo digo, Señor, que se haga tu voluntad. Porque no estoy dudando, pero tampoco puedo confirmar algo que Dios todavía no me lo ha confirmado. ¿Me está entendiendo? Así es, amén. Porque, hermanos, sobre los dones del Espíritu Santo hay originales y hay imitadores. Así es. Si usted va a ver ahí al mall, va a ver el Nike original y el fotocopia. Imitación, así estamos con los dones espirituales. Así es, amén. Existen los que realmente los tienen, pero también existen los imitadores. Vean, así es. Gloria a Dios. Y de eso hay que tener cuidado. Aleluya. Usted deje todo en las manos de Dios. Así es, amén. Tampoco le estoy aconsejando que dude, no, usted crea en el Señor, porque lo que Dios habla se cumple. Dice la Biblia que ninguna jota, ninguna tilde no va a pasar mientras que la palabra de Él no sea cumplida. Así es, amén. Gloria a Y Dios. lo que Dios habla, tarde o temprano, se va a cumplir. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, si vemos este ejemplo de este profeta, él hizo esa demostración. Y usted sigue leyendo ese pasaje, le pasó lo mismo que el profeta le había dicho a Pablo. Así es, amén. Es una manera en la que Dios estaba advirtiendo a Pablo. Pero me llama mucho la atención sobre eso, hermanos, que él no se detuvo, aunque dice que los que estaban con él quisieron detenerlo. Así es, amén. No vayas a ese lugar. Pero sabe una cosa, Dios, yo sé que Pablo no fue desobediente al ir ahí teniendo al frente de él la profecía, sino que Dios se la dio, Dios se la mostró para que él fuera ya consciente, seguro, preparado, que iba a sufrir por la sangre de Cristo, por el Así es, amor de amén, Dios, amén, gloria a Dios. por el evangelio de Jesucristo. Así es, amén. Pues él les dice, yo aún estoy dispuesto, si es posible, hasta morir. ¿Por qué? Porque si hubiese sido una profecía para detenerlo, Dios le hubiera puesto en el corazón a él, o Dios le habla a él directamente y le dice, no vayas. Pero la demostración fue porque era un adelanto poderlo decir de lo que a él esperaba por el ministerio de Cristo. Así es, amén. Ahora, hermanos, nosotros a veces, como les dije al principio, Señor, háblame, pero cuando Él nos habla, no, pues mejor no voy. El sabio y el entendido nos volvemos bíblicos. No es eso, hermano, no queremos sufrir por el evangelio de Cristo. Aleluya. Ese es el problema. Así es. Por eso digo, es necesario pedir la dirección a Dios. Amén. Sigamos avanzando, hermanos. Número 2, Dios nos habla a través de sueños o revelaciones. Y este punto es bastante largo y quizás hasta ahí vamos a llegar, pero lo importante es que lo entendamos para la honra y la gloria de Dios. Porque yo creo que si estamos aquí es porque queremos aprender, ¿no es así? Así es, amén. Y espero, como les dije la vez pasada, que estas enseñanzas estén dando frutos en cada corazón, que nos sirva de algo. Porque, hermanos, todos queremos aprender de la palabra de Dios, y eso es lo más importante para nuestra vida actual. Esto es lo que nos va a alimentar el alma, nos va a sustentar, y esto es, hermanos, lo que mantiene la vida del cristiano. Si usted es un cristiano nomás de estar aquí adentro y afuera, ni fojea la Biblia, pase una semana sin comer a ver si va a aguantar. Y aunque las presenten ayuno, pero va a sentir. Va a sentir, entonces así es el alma. ¿Y cuál es el problema, hermanos? Que si usted no lo alimenta del Espíritu, de la palabra de Dios, se le van a ir pegando lo del mundo de nuevo. Así es, amén. Porque eso no puede estar vacío. Es imposible que una mente y un corazón esté vacío. O sea, no existe. De algo tiene que estar lleno, de bueno o malo, pero tiene que estar ocupado, ¿sí o no? Amén, amén. Entonces no demos cabida a Satanás, sino demos cabida a la palabra del Señor. Dios nos habla a través de sueños o revelaciones. Pongámosle base bíblica, Génesis 28:10.
Gloria a Dios, hermanos. Amén. Génesis capítulo 28, hermanos, versículo 10 al 12. Gloria a Dios. Alguien lo tiene, me lo lee para que avancemos. Gloria al Señor. Génesis 28, versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabeza y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por él. Amén, gloria a Dios. Dios habla a través de sueños. Amén. Dios, hermanos, a este hombre, y vean qué comodidad la que él tenía. Y nosotros con una hasta de algodón, de esponja o de plumas, de gavilán o de sopilote, aunque sea, pero y de aún así recibimos sueños, hermanos. Y los que recibimos son del demonio a veces, o de tanto pensar en las deudas. Hermanos, es importante buscar la voz de Dios. Y yo sé que todos anhelamos eso como cristianos. Así es, amén. Yo, para serle sincero, cada vez que me arrodillo ante Dios, le digo: Señor, habla mi vida y dime qué debo de hacer. Yo quiero hacer tu voluntad. Vaya quitando todo lo que no es de su agrado de mi vida. Porque quiero ser, hermanos, guiado por Dios. Ya no hacer las cosas a mi manera, sino a la manera del Señor. Yo le digo: Señor, cualquiera de los medios que tú tienes para hablar, habla mi vida. Si en aquel tiempo usó aquel burro, mula, no sé qué era, pues voy a que sea un gato que use para que me hable. Aleluya. Pero con tal sea la voz de Dios, y eso es lo importante. Yo digo, hermanos, qué maravilloso es, y sabe, no es por presunción, ni jactancia, ni vanagloria, pero gracias al Señor es el medio más posible que Dios ha usado en mi vida para hablar conmigo, casi siempre a través de sueños. Y les soy bien sincero, Dios me ha dado sueños muy bien claros que yo no los he obedecido, pero he sufrido también las consecuencias. Pero ya vamos a ver, hermanos, sobre esto, qué es lo importante, porque hay sueños que no son de Dios. Así es, amén. Y parecen que son de Dios. Aleluya. Y ahí hay que tener cuidado. Gloria al Señor. En estos versículos, hermanos, Dios dice que le muestra a este hombre esa escalera donde ángeles subían y bajaban. Pero le estaba mostrando a través de ese sueño, de esa revelación, lo que él iba a hacer, lo que Dios iba a hacer con él. Que iba a bendecirlo, iba a crear una generación de ese hombre. Si usted lee la Biblia, hermanos, es ahí de donde se formó el pueblo de Israel. Así es, amén. Entonces, hermanos, la descendencia que Dios le iba a dar, eso Dios le estaba mostrando a través de ese sueño. O sea que a veces, amados, el Señor busca la manera más posible como hacernos entender a nosotros la voluntad de Él. Y Él busca de una forma, como leímos en el primer versículo, de otra forma. Y nosotros a veces nos hacemos los desentendidos. Y nosotros no queremos obedecer a lo que Dios quiere con nosotros. Y esa es la situación, amados hermanos. Le aseguro que si todos estamos y nos ponemos al 100 con la obediencia con el Señor, Dios mío, esta iglesia ardiera en fuego, pero no de ira ni de rencor del uno contra el otro, sino del Espíritu Santo. Así es, amén. Gloria al Señor. Pero hoy es al revés, hermanos. Hoy ardemos, pero de enojos a veras. Hoy ardemos a veces, pero de rencor, de envidia.
¿Y cómo podemos oír la voz de Dios de esa manera? Y amén. Lo que podemos soñar es que nos están despescuezando, hermanos, porque Satanás para eso ha venido. Gloria al Señor. Mateos 1, versículo 18. Otro, hermanos, hombre, que si no fuese Dios quien le revela ese sueño. A José. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios y amén. Bendición. Nacimiento de Jesucristo. Mateos capítulo 1, versículo, hermanos, 18 al 20. Dice, hermano, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Gloria a Dios. Aparentemente, hermanos, José iba a hacer lo correcto, ¿sí o no? Así es. Si lo vemos con los ojos estos que nos resaltan más que un sapo, podemos decir nosotros, sí, era un hombre justo, un hombre correcto, porque dice la Biblia que lo que no quería es que como difamarla, como que no le levantaran chambre, calumnia, pues, porque yo creo que ya existíamos nosotros en ese tiempo. Aleluya. Porque eso es lo que él dice, que él no quería que la gente la criticara. Así es, amén. Si siendo novia de él y ya embarazada, o sea, que era una difama tanto para ella como para él también, ¿sí o no? Se comieron lonche antes de la hora. Entonces, hermanos, dice que él la quería dejar secretamente. Pero viene el Espíritu de Dios a través de un ángel y le habla a través del sueño. Gloria al Señor. Y dice que le dijo de que no la dejara, que no, o sea, prácticamente yo me imagino, hermanos, humanamente, ese hombre a ver qué pensaría. Imagínese que su novia antes de tocarle ni la mano ya está embarazada, hermano. Wow. La verdad que sí, hermanos. No voy a ver qué hubiera hecho. Yo en vez de dejarla secretamente, yo la llevo a todos los canales de televisión y mire la sinvergüenza lo que me hizo. O sea, gloria a Dios. Esa es la mente humana. Pero cuando nosotros confiamos y esperamos en Dios, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, entonces, hermanos, no nos deja actuar como nosotros consideramos que vamos a hacer lo correcto. Por eso siempre digo y he dicho, hermanos, pidamos la dirección a Dios antes de tomar una decisión, por pequeña que sea. Así es, amén. Es importante buscar la presencia de Dios y decirle al Señor: dime, háblame, dime, ¿conviene o no a dar este paso, hacer estas cosas? Hable con Dios. Porque este hombre, según él, iba a hacer lo correcto, él iba a hacer, pero más para Dios no era lo correcto. Y era necesario que Dios le mostrara y le revelara y le declarara antes de que él actuara. Y por eso usó ese medio, como llegar a él a través del sueño y explicarle. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay muchos más, hermanos, versículos en donde Dios habla a su pueblo a través de sueños, que podemos amanecer en esto, pero lo importante es conocer, hermanos, el medio por donde Dios nos habla, que es a través del sueño, de los sueños o revelaciones. Pero lo que les decía al principio, hermanos, es de tener mucho cuidado, porque hay sueños que son de parte de Dios y hay sueños también que vienen del enemigo. Así es, amén. Y parecen que son de Dios.
Pero ¿y cómo lo vamos a identificar? Ahí está la clave, ese es el secreto. ¿Cómo podemos hacer esto? Número 1, hermanos, la Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, ¿quién se la va a pedir? ¿A Donald Trump? A Dios. Primero y segundo, hermanos, note que los sueños que vienen de parte de Dios nunca, nunca lo va a apartar de la mano de Él. Nunca lo va a alejar de su palabra. Dios nunca le va a dar un sueño que usted se aleje de hacer la voluntad de Él. Así es, amén. Y aunque parezca que sean de Dios, los sueños que vienen de Dios tienen que tener un fundamento bíblico. De cual manera le hable el Señor o el mensaje que quiera darle Dios, si usted lo examina a través de la palabra, usted le va a hallar el fundamento. Usted lo va a encontrar. Y número 3, hermanos, Dios siempre le va a hablar a usted y a mí por cualquier medio, ya sea por sueño, por voz audible, pero Él siempre nos va a hablar para prevenirnos de algo, para corregirnos, para edificarnos, para acercarnos más a Él. Para eso Dios nos va a hablar a nosotros. Nunca Dios le va a hablar, hermanos, para tolerarle el pecado. Así es, amén. Usted sabe que está viviendo en pecado y recibe un sueño en que va volando. Hermano, eso no es de Dios, aunque parezca que es de Dios, ¿sí o no? Porque la Biblia dice que alma que pecare, amén, en el reino de los cielos no entra pecado. Y usted dice, pues Dios, así me quiera, si yo soñé que iba hasta volando ya. A ver qué mareo le dio, hermano, o fiebre tan tremenda tenía que se sintió en el aire. Y usted dice que Dios le está revelando. Y a veces sabemos que en el corazón no estamos aptos. Entonces, hermanos, es lo que quiero darle a entender. Yo no quiero describirle su vida ni la mía. Lo que quiero es que entendamos, hermanos, cuáles son los sueños que vienen de Dios. Amén. Amén. Y aunque parezca, ¿no? Y si la Biblia dice que vamos a volar y que, pues sí, pero los que estemos preparados. Y si usted y yo no estamos preparados, aunque soñemos, hermanos, gloria a Dios. Dios, hermanos, nunca le va a revelar un sueño tratando de taparles lo que usted tiene escondidito. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Al contrario, le va a revelar sueños para que se lo descubra. Así es. Porque eso sí, Dios habla para corregirnos. Amén. Gloria a Dios. Y se va a dar cuenta por qué, hermanos. Es bien importante conocer esto, hermanos, de los sueños cuando vienen de Dios. Y lo más importante es, amado, tengamos ese especial cuidado. Cuando recibamos un sueño, pasémoslo a la prueba de fuego. ¿Cómo va a ser? Lea la Biblia. Anótelo si es posible y empiece a ver la Biblia. Y pídale a Dios que se lo confirme a través del Espíritu Santo. Mientras, eso lo digo yo, no lo dice la Biblia, ni aún hay un versículo que así lo menciona, mejor no lo cuente. Si no está segura que es de Dios. Si no está seguro que es de Dios. Yo he tenido sueños, hermanos, le voy a hablar así, que parecen que son de Dios. Y yo le repito, no es porque me la crea el mejor, quizás soy el que estoy más mal que todos, pero siempre cuando recibo digo, Señor, confírmame, 2, 3 veces confírmame, para yo poderlo compartir, si es un sueño que debo compartir, y si es para mí, y eso yo me voy a entender con mi Señor, porque hay sueños también personales, amados hermanos. Así es, amén. Porque Dios trata con uno personalmente.
Dios me descubre el pecado a mí, yo no le voy a venir a decir a usted, mire, dice el Señor que usted está en pecado y soy yo el sinvergüenza. Hay que saber entender las cosas. A veces Dios habla con nosotros, pero nosotros no es para la hermana aquella, el hermanito aquel. Y usted conociendo que es para usted. Tenga cuidado porque le va a parecer un chucho hablándole. Amén. Cuando no entendemos a buenas, Dios nos va a hacer a las malas, hermano. Porque dice la Biblia que al hijo que ama, lo corrige. Por eso hay que gozarnos en la corrección. O sea, a mí cuando Dios me habla fuerte con la palabra, cuando me descubre el pecado a través de los mensajes, yo le digo, Señor, gracias. Y ayúdame a apartar esto de mí. Porque yo solo no puedo. Y si usted puede solo, deme la clave. Pero yo necesito de Dios para que me quite todo lo que no es sagrado ante la presencia del Señor. Porque nosotros sin Dios no somos nada, amados hermanos. Que aunque haga 30, 40, 51, si no es la voluntad de Dios, hermanos, no hacemos nada. Gloria al Señor. Por lo tanto, amados, tengamos ese especial cuidado. Si estamos pidiéndole a Dios que nos confirme algo, cuando usted sienta que lo ha recibido esa confirmación, yo no sé cuál es la petición que usted tiene al Señor, pero por el medio posible que Él le hable, pídale la confirmación, pídale la dirección, porque una de las cosas bien importantes, hermanos, que Dios nunca lo va a llevar al mal, Dios nunca lo va a llevar al pecado, Dios nunca lo va a llevar a la muerte, si no nos dijera la palabra que Él vino a morir por nosotros para darnos vida y vida eterna. Por eso, hermanos, tiene que tener y entender que la palabra de Dios es recta. Amén, gloria a Dios. Alabado Cristo. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero a veces nosotros nos precipitamos. Y como estamos con aquello en que, Señor, dame esa respuesta, viene el diablo y dice, a este ya me lo voy a hacer maleta. Y le mete un sueño de él y usted ya creyendo que es Dios. Y cuando siente, está en el fango, está en el problema. Y culpando a Dios después, tú me mandaste. No esperó la confirmación de Dios. Se dejó llevar por sus instintos. Amén. Se dejó guiar por sus pensamientos, por sus sentimientos, pero no esperó la verdadera revelación de parte de Dios. Por eso hay muchos cristianos que fracasan, o que fracasamos, estamos, hermanos, expuestos a todo esto. Cuando nosotros nos dejamos guiar por las cosas que parecen que son de Dios, pero no son. Y le vuelvo a repetir, métalo al fuego de la prueba, lea la Biblia. Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Me estás confirmando un sí o un no? O dime qué tengo que hacer. Pero métase con la palabra de Dios. No solo se deje llevar por sus emociones, amados hermanos. Porque por experiencia se lo digo, se sufre. Se sufre. A mí Dios me habló de una y mil maneras, pero el burro de Noé no entendió. Y tuve que pagar las consecuencias. Y es duro, amados hermanos. Y después, aunque uno quiera culpar al pastor, a la pastora, al líder, a la líder, a quien quiera culpar, ya no hay excusas. Es uno con el Señor. Porque el diablo eso pone, hermanos. Cuando a uno le va mal, uno empieza a buscar a quien o culpar. Y a veces es nuestra desobediencia. Porque no esperamos hacer la voluntad de Dios, sino que nos adelantamos en los acontecimientos. No, porque si que ya Dios me mostró una gringuita, ojos azules, y en inglés puedo, hermano. ¿Cómo voy a decir, no, es una novia que Dios me está mostrando? Pero hay que ver las cosas como son, conforme a la palabra del Señor. Dios no te va a dar algo para que te pierdas, para que te condenes. Así es, amén.
Dios te va a dar algo para que le sirvas a Él, para que le adores a Él, para que hagas la voluntad de Dios. Por eso les digo, Dios nunca le va a hablar para llevarlo al matadero, o a llevarlo al matadero, al pecado. No, hermanos. Eso no es de Dios, aunque parezca que es de Dios. Aunque parezca que es de Dios, pero las cosas no son así. Tiene que esperar y llevarlo a la prueba espiritual. Y empezar a clamar y a decir, Señor, háblame más claro. O ponen 2, 3 más testigos, confírmame tu palabra. Y cuando usted esté consciente, seguro y segura que es Dios, entonces actúe, porque Dios está con usted. Pero si no, se apartó Dios de usted. Así es, amén. Y se va a dar en la cara, va a ir al fracaso. Y ese es el lamento después. Después no va a pasar de leer Lamentaciones. Aleluya. Gloria al Señor. Es bien importante, amados hermanos, sobre esto. Porque hay veces, hermanos, y cuando yo empecé a perseverar y empecé a someterme con todo de lleno con Dios, cuando estaba soltero y joven, Dios empezó a mostrarme sueños bonitos, maravillosos, pero también el diablo empezó a robármelos. Terminando de soñar lo que Dios quería hablar conmigo, y metí el diablo el sueño de él y borraba lo de Dios. Y yo amanecía en que, ¿a quién le hago caso? Y empecé a buscar de Dios y a clamarle más a Dios. Le dije, Señor, ayúdame a reprender ese enemigo, porque el diablo es inteligente, hermanos. Él es inteligente y le buscan las formas de cómo llevarlo al perol, y esa es la tarea de él. Pero nosotros, con ayuda del Señor, hermanos, Dios es amplio en sabiduría, y Dios quiere darnos la sabiduría completa a nosotros. El problema es que nosotros no tenemos la capacidad. Así es, amén. El problema es que nosotros no se la pedimos a Él. Mejor vamos allá donde el psicólogo a ver qué nos dice, y no buscamos la presencia de Dios. Y vamos a ver allá a ver qué nos dice del sueño que tuvimos y que nos den el discernimiento. No, hermanos, la palabra de Dios es más que suficiente. Así es, amén. La clave perfecta, doblar sus rodillas delante de la presencia de Dios. Y Dios le va a revelar, dice la Biblia, todo lo que está oculto. Cosas que no sabemos, misterio que no sabemos. Si le pedimos a Dios, Dios nos va a confirmar, nos va a revelar, y nos va, hermanos, a responder a cual sea la petición que nosotros tengamos. Gloria al Señor. Número 3, hermanos. Dios nos habla a través de visiones. Visiones y voz audible. Yo digo, es lo que les decía al principio. Cuando usted dice Dios me dijo, es porque quizás usted o escuchó algo de Dios. La voz audible, hermanos, es cuando usted oye la voz, pero no sabe, no ve ninguna persona, y la puede recibir a través también de un éxtasis, de dormir o descansar. Así como, hermanos, veamos un ejemplo en Hechos 10 de este hombre, hermanos, que sin ser cristiano, sin ser conocedor de la palabra, pero tenía el temor a Dios. Gloria al Señor. Cornelio, hermanos. Hechos capítulo 10, verso 3. Gloria al Señor. Este vio, dice claramente, en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Gloria al Señor. Este hombre, hermanos, no era cristiano. Así es. Él a lo mejor había oído de hablar de Dios, pero no le conocía.
Pero este hombre oraba, dice la Biblia. Porque si usted lee, hermanos, el versículo 30 de ese mismo capítulo, él no estaba en el bufete allá de los chinos cuando vio esa visión. Gloria a Dios. Él no estaba a pierna suelta en la cama cuando recibió esa visión. Léalo si gusta. Dice que él estaba en ayunas y mientras oraba, él contempló esa visión. Y nosotros queremos recibir visiones, hermano. Y apenas salimos de la iglesia y ya andamos viendo allá al chino o al... Gloria a Dios. La visión de nosotros son aquellos camaronzotes, hermano, que suben y bajan en la escalera. Gloria al Señor. Hermanos, dice que este hombre, sin ser cristiano, me imagino que él había oído mencionar de un Dios poderoso. Y léalo en su casa si quiere, hermanos. Le voy a dejar esa inquietud para que se someta más a leer la Biblia. Tal vez así la lee. Dice que él, hermanos, no, él estaba fuera del redil del Señor. O sea, era un gentil, era llamado inmundo en aquel tiempo, como usted y yo éramos. Si nosotros estábamos fuera del paquete, y por la sangre de Cristo es que estamos aquí, gloria al Señor. Entonces, hermanos, él dice que oraba y ayunaba al Señor y daba limosnas o ofrendas, es lo mismo. O sea, él aportaba, hermano. Y nosotros somos bien codos. Y que tenemos y conocemos la responsabilidad y a veces no lo hacemos, hermano. Y este hombre que él de su corazón, o sea que me imagino que quizás él decía, bueno, si yo no soy parte ni arte de ellos, la voy a dar, si la recibe bueno y si no, porque la desechen. Pero él lo hacía con todo su corazón. Y lo más importante es que Dios vio con agrado todo eso. Así es, amén. Vio con agrado todo eso. Pero esto tampoco quiero que le crea confusión y diga usted, no, pues bueno, entonces con solo las obras que haga buena voy a ser salvo. No, porque si usted lee bien la historia, él le dijo, ve y manda a llamar a aquel hombre Simón, que sobrenombre es Pedro, y le dio todas las indicaciones. ¿Para qué? Para que le predicase el evangelio y se arrepintiera y se bautizara. O sea que no solo por ofrendar se salvó, hermanos. No se vaya a equivocar y va a venir con todo el cheque, porque va a aguantar hambre y se va a condenar si no se arrepiente. Amén. Eso puede ser confusión. No, si Cornelio, él como no sabía nada de Dios, pero y con eso fue salvo. No, a él le predicaron, a él le dijeron, le hablaron de Cristo y él se arrepintió y él se bautizó. Y lea la Biblia, amado, y se va a dar cuenta. Así es, amén. Aclaro esto, hermano, porque no vaya a ser, quede en el oído. No, pues si yo voy a hacer siempre el mismo mundano y con tal de todo mi dinero allí. No se equivoque, no es comprada la salvación. Señor, aleluya. No es comprada. Y dice, hermanos, que él, estando en ayuna y orando, recibió esa visión. Y sabe lo que más me motiva sobre los planes de Dios o cómo Dios habla a nuestra vida. Lleva todas las cosas en orden. Porque dice, hermanos, en el mismo Hechos, en el mismo capítulo, solo váyase al 9, al versículo 9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, esos eran los criados que mandó Cornelio, le voy a aclarar así. Y dice, hermanos, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para ir a ver la ciudad como se miraba ahí, o el campo, por si vivía en el campo. Dice, hermanos, dice que subió a la azotea para orar, pero también como que padecía del mal que padece Noé. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer. Que les da risa. Pero mientras le preparaban algo dice, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra.
en el cual dice había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo, es lo mismo. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Qué entendió usted de eso? Dios estaba confirmándole a Cornelio la visión que le había dado, y le estaba hablando a Pedro a través de la visión y la voz audible, porque él dice que ve y oye, y esa es la voz audible. O sea, la visión va de acuerdo o de la mano con la voz audible, porque si ve el ejemplo de Pedro, él dice que veía el lienzo y escuchó la voz. Estaba recibiendo visión y estaba escuchando la voz audible del Dios Todopoderoso. Y dice que Dios le dijo: ve, mata y come. Como tenía hambre, y yo corriendo hubiera ido, pero él le dice no. Y esto, hermanos, le voy a dar así una media explicación para que no se vaya a quedar con comezón de oído. Ese lienzo de animales, porque en el antiguo tiempo el pueblo de Israel tenía una restricción sobre los alimentos, una ley donde ellos no podían comer algunas clases de animales, y todas las que le presentó en el lienzo eran esos animales que no podían comer. Por eso él le dice: Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás. Pero como él estaba con hambre, pensó que Dios de comer le quería dar, pero no se refiere a eso. Le aclara cuando le dice: no llames inmundo, común, lo que Dios limpió. Lo que le dije hace un momento, Cornelio en ese tiempo era llamado inmundo, porque no era del pueblo de Israel, no era del pueblo de Dios. Así es, amén. Entonces, ¿qué estaba declarándole el Señor ahí? Que ya la salvación ya no era exclusiva para el pueblo de Israel, sino que estaba abriendo las puertas, y gracias a ese evento glorioso, usted y yo hemos alcanzado la misericordia de Dios. Porque en ese lienzo que le apareció a Pedro, ahí estaba su nombre y el mío, no se equivoque. A ver qué reptil era yo, hermano, de aquellos más panzones. Sí, ahí estaba su nombre y el mío, porque de eso éramos nosotros, éramos inmundos para Dios. Y donde él le dijo: no llames inmundo común a lo que Dios limpió, estaba diciéndole que Dios ya había puesto su mano de misericordia sobre aquel gentil que éramos usted y yo. Y por esa gracia divina hemos alcanzado la misericordia, el amor de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, debemos de valorar ese regalo que Dios nos ha dado. Debemos de cuidarlo, no perderlo. Porque no fue fácil, hermanos, ya vamos a terminar. Pero lo más maravilloso es de esta palabra. Cuando yo estaba leyendo, digo: wow, cómo es Dios de ordenado, cómo es Dios de... Hablándole a Cornelio, mientras estos caminaban, no sé, 3 días o 4 días, no me recuerdo cuánto dice la Biblia, para llegar a buscar a este Pedro, Dios ya le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Y de ahí le declara, dice: los varones están ahí, ve con ellos, no te rehuses porque yo los he enviado. Y lo lleva hasta donde Cornelio, y es él el que le habla de Cristo a Cornelio, y ahí es donde él se convierte al Señor. Así es, amén.
amén. Los planes de Dios son maravillosos, hermano. Amén, amén. Pero cuando nosotros los entendemos y cuando queremos obedecerle a la voz de Dios. A mí vienen y me dicen, dice que vayas hasta allá, pues me tienen de la necesidad que venga Él. Así somos de rebeldes, hermanos. Pero Pedro dijo, bueno, donde manda capitán no manda marinero. Y se fue con él, con ellos, a obedecer el mandato de Dios. Y ese es lo más importante. Está, hermanos, otro ejemplo bien claro, y se lo voy a dar la cita nomás para que las lea en su casa. Hechos, en el mismo Hechos, capítulo 9, versículo 3 y 5. Y luego lee, anótelo si gusta, Hechos 9, 10 y 12. Se trata de Pablo, la conversión de Pablo. Así es, amén. Amén. Porque Pablo, él iba a descabezar cristianos, pero más no sabía el plan de Dios. Así es, aleluya. Y él fue sorprendido por el poder de Dios, y él escuchó también la voz audible, porque él oyó la voz, mas no vio nada. Así es. Y ya luego le pone la visión el Señor a Ananías, me parece que es, Ananías, bien. que vaya donde él. Y ese otro hombre también, ahí le entró el pánico. Yo creo que ese era de los nuestros, porque le dijo, Señor, y yo he sabido de ese hombre que no amaga con el machete. Más de nos mandan para un alancheno. Dios bendiga a los hondureños, que dicen que los de Olancho son buenos con el corvo. Hermano, es para que se ríe, hermano. Pero cuando uno hace la voluntad de Dios, hay que, hermanos, hacerlo. Así es, Porque amén. cuando usted obedece a Dios, Dios va con usted. Pero si desobedece a Dios, ya no le llame, porque no le va a responder. Ya apagó el teléfono, ya no le responde. Si usted se aleja de Dios y desobedece a la voz de Dios, es difícil, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Solo quiero que leamos el último versículo, en donde le dije al principio que tenemos que tener ese especial cuidado, amados hermanos, cuando sintamos en nuestro corazón que es Dios quien nos ha hablado y Él nos confirma a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Entonces suelte lo que es de Dios. Amén. Pero mientras no lo haga, porque se va a meter en serios problemas. Jeremías 23, ahí aclara sobre esto. Aleluya. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 23, versículo 31. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 31. Amén. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice el 32, he aquí dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Aleluya. ¿Se da cuenta? Dios rechaza, Dios está en contra. Por eso les repito, yo soy bien creyente en el Espíritu Santo. Yo creo en Dios. Creo que Él se manifiesta, que Él habla. Pero no a todo aquel que me dice el Señor, le voy a creer. No todo aquel que dice, Dios me dijo, le voy a creer. Primero tendría que comprobarlo a través de la palabra de Dios. Primero, y segundo, hay que pedirle las credenciales a ese ingrato si de veras es hijo de Dios. Así es, amén. Amén. Porque hoy se disfraza, hermano. Así es, amén. Hoy se disfrazan. Y que Dios me habló y que Dios me dijo de que si me das la clave de tu tarjeta vas a ir al cielo. Désela, hermano. Gloria al Señor. Hermano,
Si eso está tremendo, pero Dios nos ayude. Y digo, hermanos, habían otros puntos más, pero pues con la ayuda del Señor esto va a continuar. Lo importante es que hayamos aprendido un poco de la palabra del Señor en esta hora. Voy a dejar a mi pastor para que él ya ore para despedirnos, porque ya nos pasamos de las 9. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Los amo en el Señor. Y adelante en la obra de